Y queremos, amados hermanos, con toda humildad delante de Dios, siempre seguir con nuestro estudio de las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Estamos en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo cuando Juan asciende al cielo. Hoy vamos a ver la segunda parte, vamos a ver 2 versículos. La semana pasada vimos solamente uno, hoy vamos a ver dos versículos y Dios nos da ese favor el día de hoy. Capítulo 4, versículos 2 al 3 del libro de Apocalipsis. Juan asciende al cielo. Juan asciende al cielo. Capítulo 4, versículos de 2 al 3 de Apocalipsis. Dice la palabra de nuestro Señor, hermanos: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Amados hermanos, Dios llama al apóstol Juan directamente a su presencia para mostrarle las cosas, dice, que han de suceder después de estas. Ya lo vimos la semana pasada, que está hablando acerca de la iglesia, está tratando de poner en orden a la iglesia, porque viene el tiempo del juicio. El amor de Dios, su gracia, su misericordia, siempre está esperando la reflexión de las personas. Decíamos la semana pasada que el corazón del pastor siempre está buscando el arrepentimiento, llevando a las ovejas, a las personas a ese arrepentimiento. Sabemos que en Cristo la gracia de Dios es manifiesta en nuestras vidas, y su misericordia, y eso ya es algo grande en nuestras vidas. Como hemos dicho, el capítulo 4 y 5 del libro Apocalipsis representan el preludio que nos introduce a los eventos que están a punto de acontecer y de ocurrir, y que son preparatorios para el inicio del periodo conocido como la Gran Tribulación. Hasta este momento en la historia de la humanidad, el hombre ha vivido como mejor le parece, y la maldad ha crecido en gran manera en este tiempo. Muchos han rechazado el mensaje del Evangelio, pero el día del Señor está a punto de comenzar. Juan pasa de un escenario entonces terrenal, donde el Señor declara la condición espiritual de sus 7 iglesias, les exhorta al arrepentimiento y aconseja sobre lo que tienen que hacer, pero además les señala los premios que recibirán si son vencedores, y la sentencia si no lo son. Pasa a un escenario entonces celestial, donde es necesario estar en el Espíritu para poder ver y oír lo que ahí le he revelado. Y luego de describir la puerta abierta y la voz que lo llama hacia arriba, dándole esa autoridad para que él pueda ir en el Espíritu, describe un trono. Juan nos dice que alguien está sentado en el trono. Lo que sucede alrededor del trono, lo que sale del trono, lo que está delante del trono, quién está junto y alrededor del trono, y lo que se dirige hacia el trono. Lo primero que la Biblia nos revela a través de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es que el mundo debe de saber que en el cielo hay un trono, y en él hay un Dios eterno y trino, que es el creador de todas las cosas, que es 3 veces santo, que todos los del cielo le dan gloria y honra y acciones de gracias y se rinden ante él, que hay un gobierno de justicia y de poder, representado por 24 tronos con 24 ancianos, que se sientan en los tronos, imagen del gobierno
en el universo de Dios. En el cielo está la plenitud del Espíritu Santo, descrito como 7 lámparas de fuego. Y dice el versículo 5 en su segunda parte: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y dice que junto al trono hay 4 seres vivientes poderosos, con aspectos que salen de la comprensión humana, con forma de león, de buey, de hombre y de águila. Y que al estar junto al trono tienen gran poder. Estos seres poderosos, dice la Escritura, que dan gloria y honra y acción de gracias a Dios en esencia y trino, 3 veces santo y eterno, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El verso 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Cuando esto acontece en el cielo frente al trono de Dios, dice el verso 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El mundo debe de saber que el Dios y Padre y el Señor Jesucristo reinan en todo el universo. Es el primer mensaje de cuando Juan anuncia que sube al cielo y lo primero que ve es un trono y a uno sentado en él. Y el Señor nos muestra, hermanos, y le hace saber al mundo que existe un Dios que gobierna todo el universo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, si ustedes me quieren acompañar en el versículo 1 al 4, después vamos a leer el versículo 16 al 18, pero primero del 1 al 4, el apóstol Juan, antes de experimentar esta hermosa visión, cuando él estaba en sus años mozos, siguiendo, todavía cumpliendo la voluntad del Señor, dice que él escribió: en el principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Después viene una declaración tremenda, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9 al 10, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estás en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vean cómo hay una clara descripción acerca del verbo que es Dios, hablando Juan acerca de Jesucristo, porque por eso se llama el Evangelio, ¿verdad?, de Juan, y es el Evangelio acerca de Jesucristo. Y él empieza hablando acerca de Jesucristo, declarando que Jesucristo es Dios. Esa es una gran verdad. Por eso cuando la persona nos dice: a ver, preséntame a tu Dios, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios ya vino. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro Dios ya vino, y vino en la persona de su Hijo amado Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y así le demostramos a la gente que el Dios vivo y verdadero. Hubo una generación donde Él pisó la tierra, donde Él trajo un mensaje de redención, y que muchos, como el día de hoy, no quisieron recibir. Hoy entonces profundizaremos, amados hermanos, en cada uno de los aspectos de este segundo y último punto de la visión de Juan en el cielo, que es la visión del trono,
los seres celestiales y la gloria de Dios. Lógicamente este aspecto abarca del versículo 2 al 11. Hoy, por causa de toda la connotación que tiene y la enseñanza tan aprovechosa que nosotros podemos sacar, solamente vamos a administrar dos versículos, el versículo 2 y el versículo 3. El cielo y el trono y uno sentado. En este capítulo 4 la palabra trono que se describe aparece 12 veces. El apóstol vio un trono en el cielo que es un emblema del dominio universal de Dios. El trono visto por Juan es un emblema del dominio universal de Dios. Y dice que vio a uno glorioso en el trono, dice, no descrito por rasgos humanos, como para ser representado por una semejanza o imagen, sino solo por su fulgor sin igual. Estos parecen símbolos de la excelencia de la naturaleza divina y de la temible justicia de Dios. Así que primeramente, algo muy importante es señalar, es que si tuviéramos que decidir cuál es el propósito de Apocalipsis, si tuviéramos que resumir el libro de Apocalipsis, ¿cuál sería el mensaje principal del libro de Apocalipsis? Apocalipsis habla de lo que tiene que pasar para que el trono de Dios, que se encuentra en el cielo, descienda y se establezca en la tierra, en la ciudad santa de Jerusalén. Si tuviéramos que resumir, porque hay muchos acontecimientos, muchas visiones, muchas cuestiones que pasan, pero si vemos lo primero que presenta Juan, que ve un trono, y llegamos a Apocalipsis 20, donde se establece el trono de Jesucristo, y después se establece en el capítulo 21, se establece el trono de Dios eterno, nos damos cuenta que ese es el principal propósito de Apocalipsis. Para que el trono de Dios se establezca, Dios tiene que suprimir toda maldad, todo pecado y toda rebeldía en este mundo. Porque desafortunadamente el ser humano no ha querido someterse a la buena voluntad, al amor, a la gracia de Dios. Así que Dios tiene que actuar en juicio. Cuando el trono venga a la tierra, señalará la instauración del reino de Dios en la tierra, para su pueblo y para todo el mundo gentil, según la promesa dada por Dios en el Antiguo Testamento, en el pacto davídico. Si quieren acompañarme al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 12 al 13, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 13. Segunda de Samuel 7, del 12 al 13, dice la Biblia: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Vean que dice tu descendiente, no dice los descendientes, dice tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Vean que dice estableceré, no dice tu reino, dice su reino, aquel que viene. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo del 6 al 7, porque lo que estamos sustentando esta mañana, hermanos, es que el reino de Dios se tiene que establecer. Por eso lo primero que Juan ve es un trono y a uno sentado, que es símbolo de la majestad y el poderío y la gloria de Dios. Y como el cielo está regido por el Dios Todopoderoso. Y eso Él quiere que suceda en la tierra. Así es que Isaías 9, del 6 al 7 dice: porque un niño nos es dado, un hijo nos ha sido dado,
y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios promete una descendencia a David, que ya sabemos que fue Salomón quien construyó el templo, y de Salomón, de su descendencia, de la misma línea, nace Cristo, del cual el profeta Isaías declara la institución del reino de Dios. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 32 al 33, Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, dice la Escritura: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas palabras que acabamos de leer, las estamos pronunciando hacia cualquier principado y potestad que en este tiempo quiera gobernar la tierra y quiera suprimir el poder del cielo. Y le estamos diciendo que aquel que nació en aquel tiempo bajo un pesebre, él era el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, no importa qué principado y qué potestad y qué maldad se quiera levantar delante de él. Eso estamos pronunciando en esta mañana. Empezando entonces a anunciar el reino de Dios a su pueblo, Jesús hizo un llamado primeramente al arrepentimiento. Porque para que el reino de Dios se establezca, y es algo que debemos de aprender, hermanos, en nuestros corazones, primero nosotros debemos de ir a un arrepentimiento. Si en nuestra vida no hay arrepentimiento, el reino de Dios no puede acercarse a nosotros. El Señor Jesucristo enseñó los principios, mandamientos y preceptos del reino de los cielos, pero se encontró con oposición. Todo aquel hombre de Dios que esté infringiendo daño al infierno enfrentará oposición. Jesús enfrentó oposición, enfrentó rechazo con gente rebelde de su pueblo, a la cual le había sido prometido por los profetas y anunciado este reino, pero no quiso recibirlo. Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido dado ser hechos hijos de Dios. Cuando el pasaje de Juan dice a lo suyo, se refiere a la humanidad. Y cuando dice pero lo suyo, se refiere a la nación de Israel. Por lo que después dice: mas a todos los que le reciben, o sea, judíos y gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús, al ser el creador, todo le pertenece de su creación. Dios, en su paciencia y en su deseo, ha declarado cosas que están en el propósito y en la voluntad de Dios, pero que muchas veces la gente no quiere recibir el propósito y la voluntad de Dios. Si nosotros queremos ver claramente el deseo del corazón de Dios, solamente hay que escuchar a un hombre que estuvo cerca del Maestro, que fue uno de los más fieles discípulos hasta que lo negó. Y este es Pedro. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, 2 de Pedro 3:9, dice la Biblia: el deseo del corazón de Dios es, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios.
En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, primera de Timoteo 2:4, también se expresa otra parte del deseo de Dios. Y describe Pablo a Timoteo, y él, en la revelación dada por Dios a él, el apóstol Pablo declara: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos quieren que todos los hombres sean salvos? Todos lo queremos. Y dice: y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y fíjense las palabras que usa. Usa la palabra conocimiento y usa la palabra verdad. Porque el conocimiento de la verdad siempre van juntos. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios tiene que suprimir todo poder que está en contra de su Hijo. En el libro de los Hechos, ahí donde Dios puso los fundamentos, ahí donde vino la transición de la predicación del Evangelio, primeramente a los judíos y después a los gentiles, en Hechos 2, versículo 34 al 35, el apóstol Pedro, en su primera participación después del Pentecostés, dice: David no subió al cielo, y sin embargo dijo: el Señor Dios le dijo a mi Señor. Vean la distinción que hace David del Señor Dios y del Señor Jesucristo. Dijo: el Señor Dios le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra o a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tu poder. Así es como lo traduce la Biblia, palabra de Dios para todos. Así que Dios tiene que suprimir, antes de que este reino sea instaurado, tiene que suprimir toda maldad, toda rebelión que existe en este mundo. Por eso lo primero que Juan ve, el Señor le está diciendo: lo primero que veas que hay en el cielo es que hay un reino. Hay un trono y uno sentado que reina sobre todas las cosas. Hay 24 hombres poderosos, reyes, que están sentados en sus tronos, que me rinden homenaje. Hermanos, estos hombres que están sentados en los tronos tienen más poder que cualquier ángel en los cielos. Y ellos se postran delante de Dios. Los únicos rebeldes somos nosotros. Lo más bajo de la creación somos nosotros, y somos los más rebeldes. De eso, hermanos, se trata el libro de Apocalipsis. De lo que tiene que pasar para la instauración del reino de Dios. Primero, purificando a toda la humanidad, suprimiéndola, toda la última rebelión humana incrédula que nosotros vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando Dios suprime toda rebelión de una vez para siempre, desde Adán hasta ese tiempo. Y después trayendo ya su reino, instaurándolo con un cielo nuevo, una tierra nueva, y descendiendo en ella la nueva Jerusalén del cielo, para que todos los redimidos, santos y puros, estén en el reino eterno de Dios, en el capítulo 21. De eso trata todo el libro de Apocalipsis. Cuando lo empezamos a estudiar, ¿verdad?, se nos hace bien complicado. Pero cuando entendemos los propósitos y entendemos el por qué están pasando las cosas, la verdad, amados hermanos, es muy fácil. Y de verdad es una gran bendición, como lo declarado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de ascender al cielo, los discípulos le preguntaron si Jesús restauraría el reino de Israel, lo cual era una promesa del pacto davídico, de la instauración del reino eterno de Dios en Israel y en el mundo. Esto era un cumplimiento literal futuro que se esperaba por los judíos, por lo que se presentan ciertos hechos referentes al futuro de Israel. Primero, Israel debe ser preservado como nación. Esto me gusta mucho. Israel debe de ser preservado como nación. Así es que no importa quién vaya y ataque a Israel y se junten todas las naciones del mundo, Israel no perecerá, porque Israel es la nación del Dios Todopoderoso.
Para que el reino de Dios se establezca, lo primero que se debe de determinar es que Israel sea preservado sobre la tierra. Y han pasado generaciones, y han venido los babilonios, y han venido los medopersas, y han venido los griegos, y han venido los asirios, y han venido los romanos, y ha venido Hitler, y ha venido todo el mundo en contra de su pueblo, e Israel permanece firme, y la iglesia de Jesucristo permanecerá firme desde hoy y para siempre. Eso no va a cambiar, hermanos. Escuchamos malas noticias, Israel está siendo atacado y lo están bombardeando y todo. Bueno, para que se establezca el reino de Dios sobre la tierra, el pueblo de Israel tiene que ser preservado. Así que ya sabemos cómo va a acabar esta guerra. Israel va a salir triunfador. Israel además debe tener existencia nacional, es decir, debe ser introducido de nuevo a la tierra de su herencia. Y todavía falta gente de Israel que esté ahí. Por cuanto el reino de David tenía límites geográficos definidos, y esos límites eran un rasgo de la promesa hecha a David en el pacto davídico, concerniente a su reinado de su hijo, la tierra tiene que ser dada a esta nación como el sitio de su nacionalidad. Y Jerusalén pasará completamente a Israel. También el reino de Israel literalmente deberá constituirse sobre cualquiera que reine cuando el Mesías regrese. El cumplimiento de las promesas del pacto implican entonces, en vista de este trono y de este reino davídicos restaurados, que el reino mesiánico es un reino visible, externo, no meramente espiritual, aunque abarca cosas espirituales y divinas. Su visibilidad y el reconocimiento correspondiente del mismo es un rasgo inseparable del lenguaje de la promesa. Y por último, este reino de Israel tiene que llegar a ser un reino eterno, porque esa fue la promesa de Dios y la acabamos de leer. Por cuanto el trono, la casa y el reino fueron todos prometidos a David a perpetuidad, no debe haber fin al reinado del Mesías sobre el reino de David, desde el trono de David, y se hace evidente, por lo tanto, que el pacto davídico es de vital importancia para el entendimiento de los eventos futuros. Por eso decimos que lo primero que Juan ve es un trono, y el trono hace alusión al deseo de Dios de establecer su trono y su reino en la tierra a través del Mesías Cristo. El pacto davídico, hermanos, demanda cumplimiento literal. Esto significa que Cristo debe reinar sobre el trono de David en la tierra, sobre el pueblo de David para siempre. En el pacto davídico, sus aspectos eternos incluyen que el Señor Jesucristo sería de la descendencia de David, lo cual nosotros vemos claramente en el Evangelio de Mateo. Cuando viene la genealogía, vemos claramente que Jesús viene de David. Y en el libro de los Hechos, Pedro insiste en que la resurrección y ascensión de Cristo cumplieron la promesa de Dios a David, de que su descendencia se sentaría sobre el trono. En Hechos 2:30, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 30, dice, Hechos 2:30, pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes sería rey como él, el cual es Cristo, ¿verdad? En Mateo 1, del 1 al 17, vemos la genealogía de Jesús, y en Lucas 3, 23 al 38, vemos también la genealogía de Jesús. Estas genealogías de Jesús, en la genealogía de Mateo, comienza desde Abraham, conectando a Jesús como el descendiente y precursor del pacto hecho por Dios a Abraham, y en Lucas desde Adán como descendiente y el precursor del pacto de la salvación
hecho por Dios a la humanidad a través de la simiente de la mujer, dictado en Génesis capítulo 3, versículo 15, conocido muy comúnmente en teología como el protoevangelio, donde Dios declara la promesa de salvación del pecado a la humanidad a través de Cristo. El concepto de los judíos que tenían de este reino para este tiempo puede resumirse en estas 5 características. Tenía que ser terrenal, tenía que ser nacional, tenía que ser mesiánico, tenía que ser moral y tenía que ser un reino futuro. Por lo que la Escritura dice en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, ya lo leímos, hermanos: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. En el libro de los Salmos, en el capítulo 89, versículos 3 al 4, Salmo 89, 3 al 4 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así, amados hermanos, vemos claramente que lo primero que ve Juan, estando en el Espíritu en el cielo desde la perspectiva de Dios, es un trono que simboliza o nos revela lo que hemos desarrollado, la instauración del reino de Dios sobre la tierra. El deseo de Dios es establecer su trono y su reino en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo enseñó dentro de la oración modelo que debemos de pedir que el reino se instaure en la tierra, y entonces dice que oremos: venga tu reino. En Mateo capítulo 6, versículo 10, el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia que debería de orar cuando le pidieron los discípulos: Señor, así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo les dijo: cuando vayan a orar, no hagan como los fariseos que oran en las plazas para ser vistos. Ustedes entren en su cuarto y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que está en lo secreto lo recompensará en público. Y después dice el Señor Jesús, en el punto que estamos diciendo en el verso 10, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Entonces vemos que el deseo del Padre en la visión de Juan en el cielo es que se restaure el reino de Dios en la tierra, y Jesús, cuando viene al mundo, lo anuncia: el reino de los cielos se ha acercado, y pide a la iglesia que estemos orando que el reino de Dios se instaure en la tierra. ¿Para qué? Para que haya justicia, para que el amor de Dios pleno se manifieste, para que se acabe toda maldad y se suprima toda rebelión en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo es lo que nos enseñó. Así que Jesús pide a sus discípulos que pidan que venga el reino de Dios a la tierra. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando el reino de Dios viene, la voluntad de Dios se hace. Lo voy a repetir: cuando el reino de Dios viene, la voluntad de Dios se hace. Cuando el reino de Dios viene a tu vida, dejas de hacer tu voluntad. Cuando el reino de Dios viene a la iglesia deja de hacer su voluntad. Cuando el reino de Dios venga a este mundo, la voluntad de Dios se hará. Y es preeminente que nosotros en este tiempo estemos orando, primeramente, que la voluntad de Dios venga, y venga en nuestra vida, para que no hagamos nuestra voluntad. Todo el universo se somete a la voluntad de Dios. Pero aquí en la tierra, Dios dio libertad al ser humano. Pero por causa del pecado, el ser humano, que es parte de su creación, no se quiere someter a la autoridad de Dios. Y algunos a ninguna autoridad. Aunque con esta actitud están en contra de la palabra de Dios. Pedro enseñó sobre las líneas
de la autoridad decretada por Dios. Primero, a las instituciones humanas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 14. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 14. Y dijo Pedro: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. La primera institución de autoridad aquí en la tierra y el primer mandato que tú y yo recibimos es someternos por causa del Señor a toda institución humana. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, en sus fundamentos enseñó con respecto a las autoridades superiores. Ya vimos la autoridad de las instituciones humanas, ahora el sometimiento a las autoridades superiores. Y dice el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículos del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona. ¿Qué es toda persona? Dile que está a tu lado: ¿tú eres persona? Dile, esto es para ti. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Esos muchos no lo han leído. Pagar a todo lo que le debéis. Dice: al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Hermano, pague sus impuestos. Al que respeto, respeto. Al que te deba respeto, lo debes de respetar. Punto. Así de simple. Después, ¿qué dice? Al que honra, honra. Al que tienes que honrar, lo tienes que honrar. Pues tienen una naturaleza pecadora, y el nuevo nacimiento ofrecido por Cristo a través de la redención que es en Él, por el poder, la influencia y la guía del Espíritu Santo, el cual nos revela su amor, nos lleva al sometimiento a Dios de forma voluntaria, a aceptar su gobierno y su reino. Los que tenemos la naturaleza redimida, nunca vamos a ser rebeldes. La naturaleza de Dios lo va a impedir. El autor de los Hebreos cita otra línea de autoridad decretada por Dios, y es la autoridad en la congregación. Y dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Otra línea de autoridad en la congregación, en la iglesia de Jesucristo. Dice: obedecer a vuestros pastores. ¿A qué somos culminados? A obedecer. Y sujetarse a ellos. ¿Y qué? Y sujetarse a ellos. ¿Por qué? Hay un por qué. ¿Por qué? Si tú te preguntas, ¿por qué, pastor, yo debo de obedecerlo? ¿Por qué me debo de sujetar a usted? Aquí está la respuesta. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no dejándose, porque esto no es provechoso. Por eso,
Porque mientras tú estás dormido peleando con los monstruos, hay un pastor de rodillas orando por ti, por tus transgresiones y por tus pecados. Por eso, porque es un acto de justicia. Pablo también enseñó sobre otra autoridad decretada por Dios. ¿Adivine dónde? En la casa. En la casa. Dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿A quién se lo dijo? Al varón y a la mujer. Los dos tenemos de una forma un sometimiento. Decimos nosotros, en alguien debe de caber la prudencia, ¿no? Y dice después Dios, las casadas estén ¿qué? Sujetas a sus propios maridos. ¿Cuántos varones dicen amén? Pero no como ellas quieren. Mujer, no es como tú quieres. Dice, como al Señor. Así como tú dices que te sujetas al Señor. Y bueno, es que, hermanos, de lengua yo me como un taco o dos. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, si tú dices que te sujetas a Dios, mujercita, sujétate a tu marido. Porque si no, no hay coherencia en tu relación con Dios. Y dice la Escritura, porque el marido, hay un porqué de esto, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, véanlo, la imagen que pone el Señor. Así como Cristo es la imagen, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y los maridos nos avientan, el Señor nos dice, amen a sus mujeres. Y es cuando nosotros volteamos, Señor, nada más. Porque el amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no se amanece, no busca lo suyo, no se goza de la justicia, ni se goza de la maldad, todo lo cree, todo lo soporta. Todo eso, sí. Y ahí nos dice, compréndela, dice, ámala. Nos la puso fácil el Señor. Entonces, estos son los 4 aspectos de la autoridad que dice la Biblia, que debemos de seguir. Si alguien se cree muy espiritual y bíblico, bueno, aquí está, para ver si, a ver, péguense aquí, cuando le caiga el 20 me dice. Así los siervos de Dios, Pedro, Pablo, los siervos de Dios norman el comportamiento cristiano con autoridades seculares y espirituales decretadas por Dios. Es un decreto. La pregunta es, ¿habrá algo que no se entienda de esto? ¿No está claro, hermanos? ¿Tengo que añadir algo? ¿O vas a buscar un predicador en las redes que diga lo que tú quieres oír y no lo que la Biblia dice? Cualquier predicador, hermano, apréndase esto, hermano, cualquier predicador, cualquiera, no me importa qué famoso sea, que esté en contra de la Biblia, por muy espiritual que suene y bueno que parezca su sermón, no debemos escuchar esa enseñanza si está en contra de la Biblia. A nadie. Y yo a veces me he equivocado. Y cuando estoy viendo el mensaje digo, sí, me equivoqué. Me equivoqué. Y es bueno que me lo hagas saber, hermano, porque a veces se pasa. Y un hermano me escribió por pastor, se equivocó. No fue Albert Einstein el que dijo esas palabras, fue Galileo Galilei. Ah, bueno, está bien, hermano, le agradezco. Qué bueno que me aclaró eso. Sí, me pude haber equivocado. Entonces ya descubrió usted algo. Que yo no soy una computadora, que no soy un holograma robot, ¿verdad? Y que soy un ser humano. Y está bien, hermanos, yo no me enojo por eso. Al contrario. Y está bien, qué bueno que me equivoqué en una cuestión de conocimiento secular y no en la Biblia, ¿verdad? Eso es lo bueno. Pero es lo que yo agradezco a Dios. Así que
Hay muchos cristianos que están mal entendiendo las Escrituras, porque en las redes sociales solo se publica parte del mensaje. Amados hermanos, una cosa que yo les recomiendo, cuando vea una parte de un mensaje en el TikTok o algo, un flasher, algo, mejor, si le gustó lo que dijo, busque todo el mensaje y escúchelo todo para que vea el contexto de lo que se dijo. Porque yo no niego que está bien lo que se dice, pero hay que ver el contexto. Es como la Biblia usted debe de estudiarla en el contexto, no nada más lo que dice un versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero ¿qué dijo Pablo antes? Él lo dijo cuando pasó por las pruebas, y la gente lo dice cuando no tiene pruebas. Entonces algo está mal. Están haciendo de la palabra de Dios solamente un dichiricho para la gente, para que se sienta bien psicológicamente. Y no, hermanos, la Biblia tiene un porqué. Y si Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque él vio a través de su vida la mano de Dios en las pruebas, en las circunstancias, en los problemas, en la enfermedad, en la cárcel, en los látigos. Él vio la mano de Dios, por eso dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la frase que usted debe decir cuando pase por las pruebas y las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo, ahora sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no sea de esos cristianos baratos que, ¿cómo está, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada más lo dicen porque sí, porque cuando están en la bronca, están chillando. Dile que está a tu lado y que habla. Dile, ¿te conoce el pastor? Yo hago una pregunta en esa mañana, hermanos, porque el reino de Dios se tiene que instaurar en la tierra. Ese es un hecho, nadie lo va a impedir. El reino de Dios se va a instaurar en la tierra y Él va a suprimir toda rebelión, toda maldad, toda iniquidad en esta tierra. Sin importar quién sea el rebelde y quién está haciendo esas cosas. Él la va a suprimir. Porque el reino de Dios fue anunciado por Jesús y dijo, se ha acercado. Es decir, que cuando Él se presentó, ya el reino de Dios estaba aquí. Y aunque usted no lo ve, hay ángeles que están alrededor de nosotros. Y aunque usted no lo ve, el Espíritu Santo está aquí al frente conmigo y está recorriendo y viendo la mente y los corazones de cada uno de ustedes. El reino de Dios ya está aquí. Pero Él tiene que suprimir toda rebelión de este mundo. Y para eso Él tiene que traer un juicio para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios nuestro Padre. Aleluya. ¿Pero es lo único que muestra la visión de Juan, hermanos? No. La visión de Juan también nos muestra que el reino de Dios que está en los cielos, y mientras el reino de Dios pleno esté en los cielos, se establezca en la tierra, no podemos esperar justicia. Siempre va a haber injusticia. Creo que todos nosotros en la vida, en algún momento de nuestra vida, hemos enfrentado la injusticia. Tú puedes ayudar a una persona muchas veces, pero el día que le corriges algo, ese día se acabó. Y eso es injusto. Por ese motivo, lo que antecede el establecimiento del reino de Dios en la tierra y el juicio divino son 7 sellos. Terribles, 7 sellos. Este mundo va a temblar. 7 trompetas. Y 7 copas de la ira de Dios. Ahí va a ser vaciado todo. Todo lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario será vaciado sobre esta tierra. 7 copas. Sobre toda esta humanidad incrédula que no quiere recibir este reino anunciado por el Evangelio de Jesucristo. Que se someta bajo sus pies toda autoridad. La gente sigue, hermanos, la religión, pero no sigue a Cristo. No se somete a sus mandamientos, principios, preceptos. Hemos mencionado 4 y la gente no se quiere someter. Siempre busca un pretexto. Hay gente que orgullosamente sigue su voluntad y no la de Dios. Pues no la conoce. Hoy qué bueno que no la conozca, Bueno, de los males el menor, dice, ¿no?
Pero si alguien ya lo sabe y lo sigue haciendo, juicio, hermanos. Porque el ser humano sigue peleando con el viejo hombre. El pleito que tú y yo tenemos así cegado cada día es contigo mismo. El pleito que tú tienes es contigo mismo, con tu viejo hombre, la vieja naturaleza que todavía quiere resucitar, que está muerta, pero que quiere resucitar. Y nuestra nueva naturaleza en Cristo, que tiene que seguirla sometiendo. No te levantas, no te levantas, no te levantas. Pero seguimos esa lucha. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. Ese día acabará esa batalla. Porque el ser humano y el viejo hombre es rebelde, es orgulloso, es altivo. Pero la Biblia dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernantes. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Jesús entonces, hermanos, acercó el reino de Dios y se establece en quienes obedecen sus mandamientos. El reino de Dios está aquí. Y quien se está sometiendo a los mandamientos y a la ley de Dios, el reino de Dios se está manifestando en sus vidas. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 6 al 10. Efesios 5, 6 al 10. Y después vamos a leer el 15 y el 17. Pero primero Efesios 5, 6 al 10. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia más espiritual: nadie os engañe en palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vemos, hermanos, en estos versículos cómo desde la antigüedad había personas en las iglesias que no querían sujetarse a la autoridad. Recuerden que las cartas de los apóstoles fueron escritas para tratar los problemas que había en las iglesias. Y si Pedro dijo lo que dijo, es por algo. Y si Pablo dijo lo que dijo, es por algo. Esto no es nuevo. Hermanos, el problema que surgió en el cielo fue la rebelión. ¿No cree que esa parte esté en su pleno apogeo aquí en la tierra? Cuando el reino de Dios no se ha establecido sobre la tierra, en su plenitud. Por supuesto. Y no hay justicia. Lo hemos visto y palpado con nuestros ojos, la injusticia. Pero tú y yo, diga, usted y yo, que somos seguidores de Cristo, debemos mostrar ese carácter justo, un pueblo que ejecuta la justicia, la voluntad de Dios en su vida. Y esa justicia es dada a conocer a la humanidad por medio de su palabra, para que conozcan la ley de Dios, su amor, su perdón, su sacrificio, su resurrección, su misericordia, su verdad, su gracia, su santidad y su reino de justicia. Si los hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, si los hombres de Dios fueron
escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿por qué no queremos obedecer? ¿Por qué no queremos que el trono de Dios se manifieste en obediencia en nuestra vida y en nuestro hogar y donde quiera que nosotros estamos? Yo, hermanos, estudiando este tema encontré solamente estos aspectos. Solamente hay esas respuestas. Porque a la gente no le conviene. Porque la gente está en pecado. Y porque la gente es abiertamente rebelde. Son hijos de desobediencia. Después de leer todo el contexto de 1 Pedro 1:21, Efesios, todo el capítulo 5, yo llegué a esa conclusión. A la gente no le conviene. La gente vive en pecado. De hecho, hacer las cosas sin fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe, dice Romanos 14, es pecado. Y la Biblia también enseña sobre esta actitud y comportamiento. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Serán estos tiempos peligrosos? Estamos al borde de una guerra, hermano. No sabes si nos va a tocar aquí un bombazo. Dios nos guarde, pero de verdad, un juicio debe de haber sobre México, hermanos. Eso usted debe de estar, hermanos, entendido, porque México es un país próspero, bendecido, profético, incluso la bandera, el rojo, la sangre de Cristo, el blanco, la santidad, el verde, la justicia. O sea, en todo aspecto México es un país profético. Pero México es un país idólatra, México es un país tradicionalista, México es un país que ha ofendido y ha escupido el rostro de Dios. Y nosotros oramos cada día, y oramos por Israel, y oramos por México, que Dios tenga misericordia en nuestro país, porque nosotros estamos dentro. Y pedimos que por causa de nosotros que estamos dentro, el Señor no envíe juicio. Pero México, hermanos, ya de tiempo merece un juicio. Y dice la Escritura: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Hablan tan despacito que tú hasta se las crees. Hasta dice uno: oye, nada más porque la gente no los conoce y no saben el bulto que traen cargando. Pero si yo no los conociera, yo les creería todo, porque hablan tan despacito. No, pues es que yo, es que, no sé, pero... ay, hermano, qué tristeza. Pero negarán la eficiencia de ella a estos. Evita. ¿A estos qué? Evita. Evita. Diga que está a tu lado. Evita. Evita. No evita la de la canción. No. Evita, de evitar. Porque de estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Lógicamente el contexto está hablando de falsos maestros que esa es la actitud que tienen. Pero hermanos, así es el maestro, así es el alumno. Y eso es trágico. Hay que ver quién está, hermanos, enseñándonos. Eso siempre hay que verlo. Y hay muchas connotaciones en la iglesia, porque hay gente que deja de venir. Pero dice que es parte de esta iglesia. Oye, yo ni te conozco. ¿A poco eres de esta iglesia? ¿A poco venías? Pero bueno, es que así es la gente, hermano. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Juan ve el cielo entonces, hermanos, en su trono de gloria, justicia, poder, que Él quiere que el mundo sepa que existe y que se va a establecer. El que está sentado en el trono, dice la Biblia que Juan ve a uno que está sentado en el trono. Y dice que no ve ninguna imagen de hombre, nada, sino solamente ve su esplendor. ¿Y cuáles son las características de este que está sentado en el trono?
Es algo único que también vamos a comenzar a ver en el cielo descrito por Juan. Es a uno sentado en el trono. Este es Dios el Padre. El Mesías es descrito a la diestra del trono como fue descrito por David en el Salmo 110.1. En el Salmo 110.1, David ve al Señor y ve al Padre. Dice, cuando le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿quiénes son estos enemigos que serán puestos por estrado de sus pies que decreta David? Los que no aceptan el gobierno y la voluntad de Dios. Muchos dicen que aceptan el gobierno de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Yo no hallo coherencia en eso, haciendo entonces ineficiente la verdad bíblica en sus vidas, pues rechazan las autoridades establecidas por Dios. Más adelante en Apocalipsis se dirá que Cristo está frente al trono y después que Él es el que está sentado en el trono. Y esto nos habla de la transición que habrá en el cielo. Es algo glorioso, hermano. Es una transición. Es lo descrito por el profeta Daniel. Daniel, un hombre que oraba 3 veces al día, no como tú y como yo, me incluyo a veces, hermanos. El profeta Daniel dice esto, hermanos, en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Daniel 7, 13 al 14. Después vamos a leer el 26 y el 27. Él está señalando todo lo que es dado por heredad al Mesías. Y dice Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Este es un monte del Mesías, es un monte de Cristo. Él mismo dijo que él era el hijo del hombre. Dice que vino hasta el anciano de días, el que está sentado en el trono. Daniel en su visión, él sí vio quién estaba sentado en el trono. Juan vio un esplendor ahí, pero no vio quién estaba. Pero Daniel sí vio, y era un anciano de días, dice. Y le hicieron acercarse delante de él, del anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que nunca será destruido. Eso es, hermanos, una transición gloriosa del reino de Dios. En el versículo 26, allá adelante, y el 27 de Daniel, capítulo 7, también dice, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán, todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así es entonces como llegamos a las siguientes descripciones de lo que Juan vio del cielo. El aspecto del trono, y dice en el verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe. O sea, él no vio una imagen, vio como una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto de esmeralda. O sea, no es un arcoíris como el que nosotros vemos, ¿verdad? Aquí cuando el agua está lloviendo, se pone el sol. No, hermanos, es un arcoíris con aspecto de esmeralda. El que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Juan buscó cómo explicar la imagen que se estaba revelando de Dios y era semejante a una piedra de jaspe. Juan buscó cómo explicar lo que veía Dios en su apariencia. Entonces, si nosotros estudiamos, el jaspe es una gema, es decir, una piedra preciosa, una roca mineral, natural, es una joya que puede ser multicolor, pero los colores solamente son rojos y violáceos, grises a negros, a veces verdes, amarillos, pardos, en ocasiones combinados. ¡Wow! ¡Qué preciosa cosa! Algunos traducen que el jaspe es de color verde. Así que el aspecto de Dios es como una piedra de jaspe o gema verde. Otras traducciones dicen que el jaspe o gema roja. De acuerdo al estudio de las Escrituras, los eruditos en su mayoría dicen, aquellos que yo estuve estudiando, que el jaspe es una gema roja de que el aspecto de Dios. El aspecto de Dios es como una gema roja.
Imagínense, hermanos, y que avienta destellos negros, blancos, verdes, morados, violáceos. No, es precioso. Tomando entonces estas dos imágenes del jaspe descrita por los eruditos de la Biblia, respecto a la apariencia de Dios, podemos nosotros concluir, si vemos estas interpretaciones, bíblicamente el verde es sinónimo de vida y el rojo es sinónimo de los medios de vida, o sea, la redención y el derramamiento de la sangre. ¡Wow! ¡Qué preciosa revelación! Así podríamos ver esa conexión en la imagen de la apariencia de Dios como una piedra de jaspe. Juan ve en la imagen y apariencia de Dios sentado en su trono su gobierno eterno y el propósito de dar vida por medio de la redención. Como está escrito, tenemos redención y por su sangre el perdón de los pecados. Efesios 1:7. Qué maravilloso, hermanos. Después dice el verso 3 de la Escritura: y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. Alrededor del trono había un arcoíris, y el arcoíris Juan lo describe como la esmeralda, que es la variedad verde del berilio, que ciclosilicato y aluminio, pocas cantidades de cromo y vanadio que le dan este color verde. La esmeralda une a su color verde especialmente intenso la propiedad de ser transparente o a lo menos traslúcida, y su mayor brillo al ser pulida. Su nombre, esmeralda, es probablemente persa, que significa piedra verde, y su totalidad ha dado nombre al color verde esmeralda. Colombia es el principal productor de esta gema de las esmeraldas en el mundo, y es famosa la esmeralda trapiche. Un comentarista bíblico antiguo, con respecto al arco iris que viene del cielo, dice estas palabras: el arco iris es un símbolo apropiado del pacto de las promesas que Dios ha hecho con Cristo, como cabeza de la iglesia, y con todo su pueblo en él. El color dominante era un verde agradable, mostrando la naturaleza revivida y refrescante del nuevo pacto. ¡Qué chulada, hermanos! En conclusión, amados hermanos, el mundo entero debe de entender que en el cielo hay un trono, símbolo del poder, mandato absoluto y autoridad absoluta. Su aspecto simboliza el esplendor de la majestad de Dios y de su reinado. El jaspe o diamante diáfano como el cristal, un fulgor despampanante, la cornalina o el rubí, denotando abundancia, vida. La esmeralda, matiz dominante también en el arcoíris multicolor que rodea el trono de Dios, es simbolizado con la fidelidad de Dios en su palabra, en sus promesas y en sus pactos. Muchos a través de la historia han rechazado en este tiempo y rechazan el gobierno de Dios. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no me obedeces? En el internet, mientras estaba yo preparando este mensaje, en una página muy conocida que se llama Sana Doctrina, la página, es una página que muchos pastores estamos ahí, donde a través de los eruditos y hombres muy estudiosos de las Escrituras envían ciertos mensajes, y bueno, sabemos que no hay casualidades, y casualmente encontré el lamento del pastor. Y el lamento del pastor dice esto: me llamas pastor y no obedeces ni te sujetas como mandó el Señor. Me pides consejo de la palabra de Dios y no lo sigues. Recibes ayuda y te comportas ingrato, malagradecido y egoísta. Recibes amor, cuidado, consuelo, y recriminas e injurias. Recibes bendición y criticas, maldices y ofendes. Recibes oración, cuidado espiritual, y no lo valoras. Lloraste y me afligí, enfermaste y estuve ahí,
En cárcel te visité, en prueba y tribulación y te animé. Si mueres antes que yo y me requieren, ahí estaré. Sé que no importa cuánto me esfuerzo, nunca será suficiente. No importa cuánto pierda, nunca seré valorado. Y solo el día de mi muerte sé que cuando vaya a los brazos amorosos de mi Señor, solo algunos reconocerán que tuvieron un buen pastor. Todo esto lo ve el Señor, pero nunca, nada de lo anterior me afectará y perturbará mi camino, pues solo busco escuchar ese día glorioso, la voz de mi Redentor que me dice: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si a usted le parece suficiente, también encontré el lamento de Jesucristo. Y este dice así: me llamas Señor y no me obedeces, me llamas luz y no me ves, me llamas camino y no me caminas, me llamas vida y no me vives, me llamas sabio y no me sigues, me llamas amor y no me amas, me llamas rico y no me pides, me llamas eterno pero buscas lo temporal, me llamas misericordioso pero no confías en mí. Así que si te condeno, no me culpes. Qué preciosas palabras. Amados hermanos, el reino de Dios, quiera este mundo, quieras tú, o quiera yo, o no lo quiera, se va a establecer en este mundo. Nada va a impedir que el reino de Dios venga sobre la tierra. Así que o nosotros somos parte de los justos, o seremos parte de los injustos. Es lo primero que Dios le muestra a Juan. Tienes que decirle al mundo que hay un trono y hay un rey, que ustedes no se gobiernan solos, que yo envío a mi Hijo, mi palabra, para comunicarles lo que yo quiero. Y yo sé que todos aquellos que estamos en Cristo, estamos dispuestos aún a morir por Él, porque no tenemos nosotros de qué forma agradecer lo que Cristo hizo en nuestras vidas. El problema de muchos de nosotros, amados hermanos, porque siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, a ustedes se les olvida que yo también fui congregante. Y todos los sentimientos que usted siente, yo los sentí. Y yo también me enojé, y yo también me molesté, y yo también en algún momento quise oponerme. Pero la clave de todo en mi vida yo siempre la he sabido. Siempre me he sabido sujetar a mi pastor. Y la oración cada día de mi vida es que me ayude a sujetarme a Él, porque yo me conozco, pero yo no sé si usted se conoce. El problema que tenemos también es que no entendemos el proceso de la iglesia. La iglesia tiene que pasar un proceso. O somos conformados aquí adentro en la iglesia, en el hospital que es la iglesia, porque no estamos por buenos. O usted es conformado ahí en el mundo. Solamente recuerdo cómo lo trató el mundo. Y recuerde lo que dijo Jesús de su iglesia, que las cargas que Él le ponía no eran cargas difíciles de llevar. Él fue el que cargó la cruz. Nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, pero no es una cruz literal como Él la cargó. Es solamente el entendimiento de saber que mientras estemos en este mundo vamos a sufrir, vamos a tener circunstancias, pruebas. Dios está probando siempre el corazón de las personas, porque ese es el medio que usa para subirlos a otro nivel. Pero si tú te doblas, si tú te quiebras, si tú renuncias, se acabará tu camino. Te quedarás tirado hasta que alguien o algo te levante. Por eso mejor tenemos que enfrentar la prueba como si estuviéramos en medio de una tremenda tormenta que nos está tratando de hacer para atrás y nosotros empujando hacia adelante y empujando hacia adelante. Pero tú y yo no nos tenemos que detener.
nosotros tenemos que seguir. Nosotros no podemos detenernos, hermanos. Tenemos que seguir caminando con Dios. Muchos de nosotros ya llevamos un cierto camino. ¿Cuántos años tienes en Cristo? Ese es un gran camino. Has pasado muchas pruebas, muchas circunstancias. No tienes por qué volver atrás. Tú tienes que seguir. Porque si te paras, te vas a volver atrás. Y ahora te va a costar doble llegar a donde ahora estás. Por eso tienes que caminar. Tienes que seguir. No te puedes quebrar. Nadie de nosotros se puede quebrar. Las pruebas que ustedes tienen, hermanos, son pruebas entre ustedes. Hay enemistades. A veces no estamos de acuerdo con el hermano. A veces nos molesta el carácter. Pero son pruebas humanas que Dios sabe que podemos pasar. Él no nos va a poner una prueba que no podemos pasar. Pero las pruebas que enfrentamos los pastores, nosotros vamos al frente de ustedes. Antes de llegarles algo a ustedes, nos llega a nosotros primero. Porque nosotros estamos al frente del rebaño. Nosotros no vamos acarreando a nadie. Nosotros vamos al frente y vamos llamando a las ovejas. Y las ovejas que oyen a su pastor oyen su voz y lo siguen. ¿No eso dice la Biblia? Yo no soy arriero de nadie, hermanos. Yo hablo y quien quiera seguirme, que me siga, y el que no, pues que busque su arriero. Porque yo no soy arriero de nadie. Yo no fui llamado a ser arriero, yo fui llamado a ser pastor. No es casualidad que yo haya encontrado eso en internet. Dios tiene un plan, un proyecto perfecto. Sabe las situaciones de nuestra vida. Nosotros estamos enfrentando directamente a Satanás, directamente. Ustedes están peleando con 2, 3 demonios, el del alcohol, el de la droga, el que les está influenciando, porque ustedes son los que están cediendo a esa debilidad. No tienen que llamarle demonio a su pecado. Los celos no es pecado. ¿Acaso Dios no nos cela? ¿Y a poco Dios está en pecado? No. No podemos llamar espíritus a lo que es pecado, a lo que es pecado. O a veces llaman espíritus a lo que no es pecado. O sea, es una blasfemia. ¡Qué terrible! ¿Sí sabrá la gente lo que dice? A veces, hermanos, da mucha tristeza. Pide uno misericordia. No saben lo que hace. Porque si lo supiera, no lo haría. El reino de Dios se va a establecer, quieras tú, hermano, o no lo quieras. Aquí lo importante es de qué lado estás. Mire, viene una guerra. Es un hecho, ¿eh? O sea, nadie la va a detener. Está profetizada y va a suceder. Una guerra terrible. Aquí el problema de los países es de qué lado van a estar. Nada más. En algún momento de la batalla se va a llamar y se va a decir tú de qué lado estás. Y México va a tener que tomar una posición. Y ahí es, hermanos, donde, ¿qué vamos a hacer nosotros? Gracias a Dios, sin exaltar al hombre, porque el hombre tiene muchas fallas, pero nuestro presidente tiene una posición que es neutra. A mí no me interesan las guerras ni las broncas allá afuera. Y creo que esa es una posición muy correcta. Pero no creo que eso impida que un día México tome una posición. Pero independientemente de eso, a lo que nos corresponde a nosotros es de saber en qué lado estamos. ¿Estamos del lado del bien o estamos del lado del mal? Y eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Yo ahí no puedo intervenir. Ustedes ya son gente madura, otros más duros, pero aquí estamos, hermanos. Y ya llevamos un camino recorrido. Pero ¿sabe qué? Tal vez esta mañana, en este día, hay alguna persona que apenas empiece el camino, que apenas está empezando a escuchar el mensaje de Dios esta mañana. Y si hay alguien así con ese aspecto en esta mañana, yo quiero invitarle hoy en el nombre de Jesús
que se arrepienta de sus pecados, que venga Cristo. Y si está en su buena voluntad, si no, no hay problema, ahí en el lugar donde usted está, ahí donde usted está, simplemente dígale al Señor: me arrepiento de mis pecados. Quiero ser parte, Señor, de la vida eterna. Y yo sé que el Señor va a hacer la obra porque Él conoce nuestro corazón y nuestra necesidad.